17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Bueno, estábamos escuchando a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en declaraciones ofrecidas precisamente el 16 de marzo de 2020 respecto al inicio de la cuarentena. Y escuchemos también, tenemos otras declaraciones, ¿verdad? O esas son, esa es la única. Perfecto. Bueno, aquí nosotros llevamos incluso el conteo hasta los primeros 1000 días. Y un gran aliado en medio de todo este camino, entre tantos, porque aquí hicimos una transmisión ininterrumpida desde el estudio, porque somos radio, televisión, la logística lo requería, fue y sigue siendo nuestro querido y muy respetado doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, infectólogo, internista. Doctor, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Gracias de nuevo a usted por volver a acompañarnos. Bueno, 3 años, tiempo de balance, ¿no? De la cuarentena. Días antes nos enteramos que llegaba el tema del COVID aquí. ¿Qué destacaría usted al mirar hacia atrás en este largo camino recorrido? Bueno, cada año fue distinto. El 2020 nos enfrentamos a una epidemia que era una enfermedad nueva, desconocida, que todo el mundo era susceptible, el 100% de la humanidad. Hubo cierta cantidad de muertes, hubo mucho miedo inicialmente, y el 2021 fue distinto porque hubo mayor cantidad de muertes por la variante Delta, que fue mucho más agresiva. Pero ya empezó la vacunación de manera, después de un año de estudios de las vacunas, de una manera un poco más amplia. El 2022 ya teníamos entonces buena parte de la población mundial vacunada y una variante Omicron que fue mucho menos agresiva, pero más contagiosa. Entonces las personas que no estaban vacunadas terminaron enfermándose, muchos de ellos, de Omicron, y eso también generó al final lo que estamos viendo ahorita en el 2023, que buena parte de la población ya ha sufrido COVID o está vacunada, y tenemos una población muy distinta al del 2020. En esa época todo el mundo era susceptible, todo el mundo era capaz de enfermarse contra COVID-19 y tener una infección nueva. Mientras que ahorita ya tenemos experiencia desde el punto de vista de inmunidad, de defensa, y sabemos mejor desde el punto de vista individual cómo enfrentarnos a la enfermedad. ¿Qué pasa? Todavía siguen ocurriendo casos graves, muertes, pero un número reducido, sobre todo en personas mayores de 70, 80 años y que no están vacunados. Entonces, por eso el impacto también ha sido distinto también en el aspecto de que tenemos antivirales que sabemos cómo utilizarlo. Entonces conocemos mejor de la enfermedad, tenemos herramientas para prevenirlas, que son las vacunas, y tenemos herramientas para atacarlas en caso de que haya una infección severa, que son antivirales y otros tipos de medicamentos. Comenzó a decirse en algún momento que ya nada sería igual, que todo cambiaría para siempre, que venía una nueva realidad. ¿Usted así lo ha visto? ¿Y qué podría poner como ejemplo si coincide con esa aseveración? Sí, el balance después de todo lo ocurrido, no solo en Venezuela, sino en el mundo, es que las brechas se han incrementado. Las brechas en educación, las brechas a nivel económico, en producción. Solo las personas y los países que tenían la capacidad de enfrentar una circunstancia de encierro prácticamente total fueron los que avanzaron, los que tenían la tecnología para poder hacer teletrabajo o eventualmente telemedicina, el poder hacer las cosas a distancia. Igualmente sucedió con la educación, y parte de las limitaciones que tenemos en Venezuela es que las brechas se han incrementado en lo económico, en lo social y lamentablemente también en lo sanitario. No todo el mundo pudo tener la posibilidad de acceso a la salud, y vimos entonces cómo muchos enfrentaron COVID-19 desde su casa, lo cual era inadecuado en el contexto de los casos severos, críticos, ya que en las casas no hay las condiciones para hacerlo eso. Pero el mismo hecho de la crisis de salud en Venezuela y el mismo hecho del bajo poder económico de parte de la población hizo que se enfrentaran de una manera totalmente inadecuada contra COVID-19, y probablemente eso generó un impacto negativo en secuelas y en vida, definitivamente. Doctor, escucharlo, y estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo, oye, conmueve, emociona, porque usted nos está poniendo de nuevo la película, además de una manera brillante, porque nos está llevando a recordar, y yo siempre lo digo, lo duro que ha sido este camino, que dicen también que nos ha dejado enseñanzas. Yo incluso recuerdo cuando comenzó esto, que entonces
en las redes sociales se iniciaban campañas comunicacionales de aplausos de pie para los médicos, y a ustedes los comparaban con los superhéroes de los Avengers y todas estas cosas. Y yo siempre soñé, como un habitante de este planeta, que en algún momento alguien, de repente la OMS, y esto dijera: señores, hemos superado el COVID, y volvieran esos aplausos y entonces la vida continuara. Pero hemos visto que esto ha sido muy gradual, muy complejo. En este programa no soltamos ese tema. Ayer hubo, según cifras oficiales, un contagio de 5 personas. ¿Qué viene? Y sobre todo, ¿cómo deberíamos abordar los próximos tiempos? Oye, viene dos polos. Uno de la parte científica, la cual ha demostrado que puede enfrentarse a un problema infeccioso nuevo de una manera expedita, que lamentablemente en el otro polo generó mucha incredulidad. Muchas personas no creyeron la posibilidad de que se pudieran generar vacunas de una manera rápida, que fueran seguras y efectivas. Entonces vemos ese enfrentamiento en el aspecto científico, que sí fuimos capaces de tener antivirales, vacunas y una manera de controlar una enfermedad, que es lo que nos lleva ahorita. Ahorita tenemos un relajamiento y una apertura, porque simplemente COVID-19 dejó de ser un problema tan grave como fue en el 2020. Y fue gracias a la ciencia. Eso no fue algo casual que ocurrió porque iba a ocurrir. La ciencia aceleró esa apertura. Y por el otro lado, personas que todavía no creen en las vacunas, que creen en teorías conspiranoicas o conspirativas, y que definitivamente piensan que al final todo esto es un invento. Y parte del problema es que definitivamente el sentido de información y de comunicación tenemos que evaluarlo, y más ustedes los comunicadores sociales, porque hoy en día un mensaje falso se difunde mucho más rápido, y sobre todo por las redes sociales, por WhatsApp, que un mensaje verdadero. Wow. Y al final la credibilidad de las personas es tal que todavía ahorita está circulando rumores falsos como que la variante XBB y hay que usar mascarillas de nuevo y todo viene un desastre. Y no, eso es mentira. Y ya lo han demostrado, es mentira, y todavía muchas personas le preguntan a uno: ¿es verdad eso? No, la mayoría de los mensajes que se difunden anónimamente por WhatsApp son mentiras. Y por eso, parte importante de la enseñanza de todo esto, que todavía no ha calado, es que la gente tiene que aprender a buscar fuentes de informaciones fidedignas y tiene que aprender a verificar la información que circula. Y es muy fácil, porque a veces hasta por el mismo Google uno verifica rápidamente que una información es falsa. Doctor, me emociona escucharlo, y yo digo, cuando la cosa se pone fea en materia de salud, uno acude a ustedes. Cuando truena, uno se acuerda de Santa Bárbara, como dice el refrán. Entonces yo no puedo entender, como nunca lo logré entender, que alguien no les haga caso a ustedes cuando siempre nos dijeron vacúnense, cuando había la oportunidad, con todas estas teorías y estas cosas. Entonces tú dices: wow, qué difícil a veces es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí, de hecho, de manera anecdótica, uno conoce familiares, hermanos de médicos, hermanas, y que no han querido, o hasta padres que no han querido vacunarse porque no, las vacunas son malas. Entonces, tratar de convencer a alguien de una creencia que al final es infundada es complicado. Y es parte de lo que tenemos que evaluar, porque hoy en día no es solo decir un mensaje por redes, por televisión, por los medios, sino buscar cuáles son los elementos del punto de vista comunicacional y de las personas, del sentido individual que les hace creer alguna información y no. Y en ese sentido, ojo, ese tipo de manejo comunicacional se usa mucho en política, pero yo creo que es momento de buscar influenciar en positivo en el aspecto de salud. Y eso es un área que debemos explorar en el futuro, porque muchas de las cosas para evitar parte de los problemas que ocurren en salud depende de que la población haga lo que se recomienda. Entonces, por ejemplo, ahorita se sigue recomendando, deberíamos seguir usando mascarillas en ciertos ámbitos, como las áreas de salud, en educación, no solo porque COVID representa un problema, sino también porque hay influenza, otros virus que están circulando, e incluso si ahorita hubo 3 casos de difteria en Bolívar y se transmite también por vía respiratoria y hay un 40% de la población que no está vacunada contra difteria, entonces si queremos contener algunos problemas, es bueno usar mascarillas en algunos ámbitos de riesgo. Y a pesar de que pareciera que COVID desapareció, no ha desaparecido totalmente. Entonces, todavía debemos proteger a los más vulnerables. Y parte del problema que decimos, bueno,
tenemos solo 56% de niños vacunados con 3 dosis de difteria, es porque también COVID afectó en el cumplimiento de las vacunas, pero también hay personas que dejaron de creer las vacunas por culpa de todo lo que pasó comunicacionalmente con COVID. Doctor, siempre seguirá quedando tela por cortar y sobre todo con una persona como usted, tan responsable, tan objetiva, un profesional científico del más alto nivel. Sabemos que seguimos contando con usted y a través de usted le quiero agradecer a todos los médicos de Venezuela y del mundo, a todos los trabajadores de la salud de Venezuela y del mundo que han hecho su parte como auténticos héroes por la humanidad. Muchas gracias y bendiciones. No, y gracias a ti, Eduardo. Sin todos los que están aquí tras los micrófonos, tras las cámaras, no hubiera llegado el mensaje más lejos y ustedes han sido fundamental en enviar el mensaje de educación, de salud, y eso ha sido muy, muy importante. Bueno, Manuel Enrique Figuera Esparza, muchísimas gracias. Como tantos, o como todos nuestros médicos venezolanos, motivo de orgullo para quienes hemos nacido en esta tierra, presidente de Sociedad Venezolana de Infectología, infectólogo, internista. 3 años se cumplen hoy desde que comenzó la cuarentena, que el lunes 16 de marzo de 2020. Volveremos.